Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor esta noche. Abra su Biblia, por favor, y acompáñeme a la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Hemos titulado la predicación de esta noche, Enemigo Conocido. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Cuando ustedes lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos una vez más estar en tu casa, disfrutar, Señor, de tu presencia, de cada una de tus bendiciones y sobre todo, Señor, suplicarte que nos ayudes a crecer en la fe. Por favor, bendice este mensaje, toma control total de todo lo que se diga en él y sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, le decía que hemos titulado Enemigo Conocido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos que hay enemigos en el mundo, que tenemos enemigos en la vida, y lo interesante de esto es que hay un enemigo muy conocido del que vamos a hablar en esta noche. Estamos hablando específicamente del pecado. No sé, pero la mayor parte de los que estamos acá, yo creo que tenemos conocimiento de todas aquellas cosas que son agradables a Dios y de las que no son agradables a Dios. Es importante remarcar algunas cosas que quizás ya sabemos, que ya hemos oído en alguna ocasión, pero a veces es bueno refrescar un poquito todos esos conocimientos para que nos mantengamos alertas en ciertas cosas. Hace un par de días atrás, en el Tabernáculo de Montañita, comenzamos una serie de predicaciones en las que tratamos de que las personas cada día vayan profundizando un poquito más en el conocimiento de Dios. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata precisamente, hermanos, de que cada uno de nosotros pueda irse metiendo a aguas, como decimos, a aguas más profundas con Dios. Hay ocasiones en las que solo estamos a la orillita, ¿verdad? Que estamos a veces indecisos en algunas cosas, tomamos decisiones, pero como que a veces un poquito como que a la fuerza, y otras veces pues la verdad es que no tenemos el valor muchas veces de decir, no, pues si a Dios le agrada que yo haga esto, pues lo voy a hacer y no importa las consecuencias que vengan. A veces no tenemos ese valor. ¿Por qué no tenemos ese valor? Porque a veces nuestra fe o nuestro conocimiento de Dios todavía es un poquito bajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos cada día más y más con Dios, ir navegando, como le decía, a aguas cada día más profundas, para que de esa manera nosotros podamos cada día ir conociendo más y a través de ese conocimiento nos vayamos solidificando en la fe y de esa forma nosotros podamos salir victoriosos en un mundo que no es un secreto para nadie, que está lleno de dificultades, que está lleno de peligros y que cada día estamos expuestos a caer en cualquier situación que puede traer consecuencias desastrosas a nuestra vida. El pecado es uno de los enemigos fuertes que nosotros tenemos y con cierta ventaja al principio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Desde el momento en que nosotros nacemos, venimos infectados con ese famoso pecado, de tal manera que desde el momento en que Adán, como representante del género o de la raza humana, allá en el jardín, en el huerto del Edén, pecó, nos dejó como herencia también eso, ¿verdad? Y eso es curioso. ¿Por qué? Porque en teología nosotros, por ejemplo, estudiamos los diferentes tipos de pecado que existen. Ahora, nosotros decimos, pecado es pecado, sí, pero se puede tipificar de diferente manera. Por ejemplo, al pecado de Adán, que ha sido de alguna manera heredado a cada uno de nosotros, en teología se le conoce como el pecado imputado. ¿Eso qué significa? Que aunque usted no lo haya cometido, se le ha atribuido a usted. Para aquellos que trabajan en instituciones de gobierno, les podrá parecer un poco más conocido o más fácil de entender esto.
En el gobierno, por ejemplo, ustedes saben, todas las instituciones de gobierno desarrollan diferentes procesos burocráticos de compra, de lo que sea. Entonces hay auditorías y hay una entidad que se llama pues la Corte de Cuentas de la República que se dedica a realizar esas auditorías tanto en el ámbito administrativo como financiero de cada una de las instituciones de gobierno. Cuando una persona está siendo auditada, vienen estas personas y dicen, mire, aquí están todas las observaciones, me parece que esto no está bien, me parece que esto tampoco, y van determinando ciertas responsabilidades. Al final, si a una persona le dicen, mire, se ha detectado que usted tiene un problema financiero, por ejemplo, un problema administrativo, y lo llevan a un juicio de cuentas y le dicen, bueno, usted fue encontrado culpable, entonces le dicen, bueno, a usted le corresponde una multa de tanto, o pagar o restituir lo que sea, o cárcel, depende de lo que sea. Pero esa auditoría y esas leyes tienen una particularidad. ¿Cuál es? De que aquella persona que cometió un ilícito y que se le comprobó de alguna manera, está obligado a pagar. Pero esa persona también puede heredar esa deuda si él no alcanza a pagar hasta la tercera o cuarta generación después de él. ¿Qué significa? Que aquellos hijos que vienen después de él, nietos, y los hijos de los nietos, estarían de alguna manera obligados a pagar la deuda que adquirió aquella persona por algo que hizo mal en un tiempo determinado. Amén. Entonces, el pecado de Adán es más o menos así. Usted no fue el que comió del fruto prohibido allá en Edén, ni yo tampoco. Pero sin embargo, fuimos afectados por ese hecho que hizo Adán como representante nuestro. Y entonces ese pecado viene y desde que nosotros nacemos traemos ese pecado y heredamos además de ese uno más que es la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de nuestros padres, que es algo que se llama el pecado inherente, o sea, el pecado que está como parte de nuestra naturaleza humana. Y entonces llegamos después al pecado personal, que es aquellas cosas que nosotros hacemos pero ya con el uso de nuestra razón, con el uso de nuestra voluntad, de manera consciente a veces y otras veces de manera inconsciente, en el caso pues que pecamos por ignorancia. Pero todas esas cosas están ahí. Al final nosotros decimos pecado, ¿verdad? Y pecado al final, ¿qué significa? Una equivocación, un error, el no haber dado en el blanco de algo que nosotros teníamos que haber hecho, pero también podemos entender que pecado es, por ejemplo, el hecho de traspasar alguna frontera. En el caso de las leyes, por ejemplo, a uno le dicen, mire, usted tiene derecho a esto, esto y esto. Si usted hace más de esto, entonces usted está transgrediendo la ley y de acuerdo a la Biblia eso se considera pecado. Entonces hay diferentes maneras, hay diferentes formas de pecar, pero lo que sí sabemos y es universal es que independientemente del tipo de pecado que las personas podamos cometer, una sola es la paga para cualquier tipo de pecado. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Amén. Entonces, una vez dicho esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Comencemos a analizar el pecado, hermanos. ¿Qué hace en nuestra vida? Dice la Biblia que por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos entonces estábamos, como dice Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, necesitando de alguna manera ser rescatados para volver a la comunión, para volver a la amistad con Dios. Y en ese caso, pues, el Señor Jesucristo juega el papel más preponderante de todos, ¿verdad? Al ser Él quien paga, pues, en la cruz del Calvario, por todos aquellos errores, por todas aquellas cosas que nosotros hicimos, conscientes o inconscientes, pero que estaban mal de acuerdo a la ley de Dios. Ahora bien, el pecado en sí mismo tiene la fuerza, digamos así, si no somos rescatados por Cristo, de conducir a las personas a la misma muerte, a la condenación eterna. Pero en este mundo en el que nosotros vivimos, y supongo que la mayor parte de los que estamos acá, somos creyentes, tenemos a Cristo en el corazón y nuestra deuda fue ya pagada en la cruz del Calvario, entonces podemos saber que la muerte eterna nosotros no la vamos a sufrir porque hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Ahora bien, mientras llegamos al cielo, ¿qué sucede con nosotros en este mundo, hermano?
Sucede que tenemos la necesidad de que aquellos versículos como aquel que dice que en Cristo somos más que vencedores se hagan realidad en mi vida. Necesitamos que aquel versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece se haga realidad en mi vida. Hay promesas grandes en la Biblia que hoy nosotros necesitamos que se hagan realidad en nuestra vida. Y este enemigo conocido que nosotros tenemos ahí, que se llama pecado, muchas veces nos está estorbando para que nosotros podamos alcanzar a recibir esas promesas. Fíjese usted que el pecado se presenta a la vida de las personas y siempre se presenta de una manera atractiva. Nosotros lo entendemos y decimos, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué sucede cuando usted es expuesto a una situación que lo puede conducir al pecado? O sea, cuando usted es expuesto a una tentación, por ejemplo, ¿cómo se presenta? Nunca se va a presentar de la manera fea que nos pueda hacer a nosotros inmediatamente salir corriendo y decir, yo no quiero ir por ahí porque eso está feo, me va a llevar a pagar consecuencias tan grandes. No. ¿Qué hace el pecado? Se presenta de manera atractiva. ¿Qué hace? Comienza a mostrar aquellas cosas que a nosotros nos gustan. Comienza a estimular nuestros sentidos, a que podamos ver nosotros lo que a nosotros nos gusta, a que podamos oír lo que a nosotros nos gusta oír, o a que podamos realizar aquellas cosas que alguna vez en nuestra mente y de alguna manera pasaron por ahí, pero que usted y yo sabemos que no eran buenas a los ojos de Dios. El pecado se presenta atractivo y dice la Biblia en Proverbios 9:17, si usted quiere lo busca. Dice la Biblia, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿De qué estamos hablando ahí, hermano? ¿Cómo se presenta el pecado? Atractivo. ¿Qué nos dice? Todo el disfrute que usted puede tener si usted hace una u otra cosa, a pesar de que Dios haya dicho que usted no la tiene que hacer. Nunca usted va a ver el pecado en la dimensión de la tentación como algo de lo que usted tenga al principio la intención de correr. Usted tendrá la intención de ir y probar. Usted tendrá la intención de ir y conocer. No sé si se acuerdan de aquel versículo, le iba a decir, de aquel dicho popular que dicen que la curiosidad que hizo con el gato, lo mató, ¿verdad? Así dicen, la curiosidad, dicen, mató al gato. Mire, hay cosas que a nosotros nos dan curiosidad, hay cosas que a veces parece y uno dice, bueno, yo quisiera probar eso, a ver qué es, cómo se siente. Aquellos que alguna vez tomaron licor, se pueden acordar más o menos cómo empezó esa historia. Esa historia no comenzó diciéndole, mira, ¿querés ser como aquel que está tirado en la cuneta? No comenzó así. Mira, te quisieras morir de cirrosis. No comenzó de esa manera. ¿Cómo comenzó? Comenzó que le dijeron, mira, esta es una bebida que solo los hombres toman. ¿Ya? Si te querés hacer hombre, échate un trago, demostrándonos que sos valiente. ¿Qué estaban haciendo? Tocando nuestro ego. Entonces se presenta de esa manera y le dicen, mira, y aquí en la fiesta vos, ¿y cuál es la chica? ¿Cuál es la pareja que trajiste a la fiesta? No, ninguna, si a mí nadie ni me voltea a ver, ¿verdad? Entonces, no, hombre, mira, ahí hay una, anda a sacarla, a decirle que baile contigo. ¿Y qué dicen algunos? No, la verdad es que no me atrevo, me da pena, yo soy tímido, no sé. Bueno, y le dice a alguien, no, hombre, eso se te quita fácil. ¿Y cómo se quita? Échate un trago, ya vas a ver. Allí se acaba toda timidez y se acaba todo eso y ya vas a ver que vas a ir a hacer el ridículo. ¿Verdad que no le dicen así? No, y ya vas a ver que cuando llegues allí, como vas a llegar bien alegrón, le dicen, ¿verdad? Te vas a ver bien guapo cuando camines así, que te haces de un lado a otro y toda la cuestión. Y cuando llegues allí vas a ver que la chica te va a decir, como te ve que te mueves de un lado a otro, va a decir, este es un gran bailarín, ¿verdad? Entonces, claro que voy a salir contigo. Y así muchos comenzaron un proceso seducidos por el pecado a través de esas tentaciones que parecieron agradables, que ofrecieron momentos de felicidad, de placer o de lo que usted quiere, o de ciertas realizaciones en el ser humano, pero que terminan finalmente destruyendo al mismo ser humano. O sea que al final el pecado se puede presentar atractivo y se aprovecha de nuestras debilidades humanas. ¿Para qué? Para conducirnos a estados deplorables,
a estados en los que simple y sencillamente el ser humano no puede ser absolutamente productivo en nada. O sea, el pecado es terrible, es una enfermedad tan grande y tan grave, para que tenga usted una idea, que sé que la tiene y la recuerde, es tan grande y es tan grave que tuvo que venir el Hijo de Dios del cielo a hacerse hombre y a pagar por nosotros porque no había otra medicina. Entonces no podemos nosotros el día de hoy ver el pecado como una cosa sin importancia, como algo con lo que podamos estar jugando, como algo con lo que nosotros podemos decir el día de hoy, voy a probar, voy a tocar, voy a hacer esto, pero a la hora de las horas, hasta ahí voy a llegar, no va a pasar a más. No, ¿por qué? Porque el pecado, mi hermano, se presenta atractivo y en segundo lugar, se aprovecha de las debilidades del ser humano. Amén. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Usted puede pensar, mire hermano, mis debilidades son, y a veces nosotros somos tan especialistas en eso, ¿verdad? Que recitamos cada una de nuestras debilidades y decimos, no, mire hermano, es que el problema mío es el carácter. No, es que mire, el problema mío, dice otro, son las mujeres. El problema mío, dice otro, son los hombres, ¿verdad? El problema mío, dice otro, es la pornografía. El problema mío es tal cosa. Y hay un montón de cosas, la soberbia, la vanidad, lo que sea. Y el pecado, ¿por dónde crea usted que comienza a jalarlo? ¿Por dónde comienza a seducir? ¿A dónde se muestra atractivo? En aquellas cosas que usted de alguna manera sabe que son sus debilidades. Y va a comenzar a mostrarse. Y entonces decía el Señor Jesús con relación a estas debilidades, decía en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es, hermano? Débil. Y entonces venimos nosotros y agarramos el pretexto, ¿verdad? Y como la carne es débil y yo no me puedo controlar y yo no puedo resistir la tentación, entonces caí. Y muchos al día de hoy han utilizado esto como un pretexto para vivir de alguna manera en cierto tipo de pecado. Pero ¿sabe qué se les ha olvidado a muchas de estas personas? Que independientemente de cualquier pretexto que usted y yo podamos poner con relación al pecado, la Biblia no cambia y la paga del pecado, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, seguirá siendo la muerte. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A dónde están la mayor parte de nuestras debilidades? Nuestra carne. Si lo vemos desde ese punto de vista, mire, ¿de dónde es que salen esos problemas de drogadicción? ¿De dónde salen los problemas de vagancia? ¿De dónde salen los problemas de vanagloria y de todo ese tipo de cosas? Mire, son obras de la carne. La carne quiere ser muchas veces como el centro de nuestra vida y que dejemos nuestra vida espiritual a un lado. Y muchas veces, tristemente, cristianos han decidido seguir lo que la carne quiere y olvidarse de lo que el Espíritu anhela hacer con nosotros. Y eso nos ha llevado a muchos, creo yo, a pagar consecuencias muy graves y muy grandes en la vida. Nosotros deseamos vencer, todos tenemos la necesidad de ser bendecidos por Dios, todos queremos gozar de la protección de Dios, todos queremos que Dios sea nuestro compañero, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos y que nosotros podamos decir, donde quiera que yo voy a triunfar porque Dios va a estar conmigo. Pero mientras usted se deje acompañar por este enemigo conocido, y por eso le pusimos así a esto, porque usted sabe que se anda por ahí, que se anda acechando siempre, está pues en nuestros miembros y va a aprovechar cualquier oportunidad, ¿para qué? Para hacernos caer. El pecado nunca nos va a conducir a una situación mejor. Cualquier situación que el pecado presente siempre nos va a conducir a un deterioro espiritual, a un deterioro moral y a un deterioro finalmente social y familiar. Eso sépalo. ¿Por qué? Porque por eso es que es enemigo. Porque él en realidad lo que está tratando es de tirarnos al piso. Y a veces nosotros hemos estado, como decía aquella película, ¿verdad? Durmiendo con el enemigo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado al pecado y andamos con él y a veces sentimos como que eso fuera una cosa normal. Es normal
para el que no conoce a Cristo, pero aquel que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas del pecado pasaron y ahora todos nosotros somos hechos nuevos, nuevas criaturas. Ahora bien, dice la Biblia, busque por favor 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. ¿De qué cosas se vale el pecado y el enemigo, que es el que promueve al pecado? De tradiciones, de filosofías, de argumentos lógicos, humanos, que nos pueden llevar a pensar de que aquellas cosas que la Biblia considera pecado y que nosotros en nuestra vida llamamos errores o llamamos debilidades algunas veces, tratan de hacernos ver como que fueran cosas normales. Tratan de hacer que nosotros nos acostumbremos a ese tipo de cosas y que nuestra mente cambie, pero que no cambie en función de lo que Dios quiere, sino en función de los intereses del pecado y de la degradación finalmente del ser humano. Fíjese usted lo que dice 2 de Pedro 2:9. Acá está hablando en el contexto de los falsos maestros. Y dice la Biblia, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, si usted y yo nos hemos dejado vencer alguna vez por el pecado, nos hemos vuelto esclavos del pecado. O sea que al final, hermano, todas aquellas cosas que a nosotros nos parecen placeres para la carne, felicidad y alegría para nuestra carne, y yendo en contra de la ley de Dios, ¿qué es lo que verdaderamente está haciendo? Está produciendo en nosotros esclavitud. Pero usted le pregunta a una persona que vive la vida y dicen ellos, no, yo vivo como yo quiero. Yo disfruto la vida, dicen muchos, ¿verdad? Y me doy todos los gustos y todos los lujos que se me vengan en gana, dicen algunos. De acuerdo. Y le dicen, ¿y eres libre? Por supuesto que soy libre. Yo no soy como ustedes, dicen algunos, que te regaña el pastor si te ve echándote una cerveza. Yo no tengo que estar en una iglesia, dicen, esclavizado ahí. Hermano, el pecado se muestra a las personas en forma de libertad, pero usted a través de la luz de la palabra de Dios sabe que el pecado finalmente produce esclavitud. Hablamos hace un momento de un caso sencillo de entenderlo, el del alcoholismo. Comenzó, como lo dijimos, aparentemente con atractivo y todo ese tipo de cosas. Condujo a las personas ¿a dónde? A aquella situación en la que ya no pueden salir de ahí. Aquella situación en la que cuando van a Alcohólicos Anónimos tienen que ir no me acuerdo si es el paso número 4, donde les digan que solo un ser superior los puede liberar de esa situación en la que están. ¿Por qué? Porque ya ellos ya no tienen fuerza. Porque ya ellos perdieron la batalla contra el pecado. Porque en ese momento ya no hay forma de salirse cuando han sido vencidos y esclavizados por él. ¿Cuántas personas destruyeron sus matrimonios porque se metieron en la pornografía? Porque comenzaron a ver cosas, comenzaron a meter imágenes en su mente. Esas mentes los llevaron a crear ciertas adicciones y ellos arruinaron prácticamente su familia, su matrimonio por esas cosas. Y después le dicen, mira, pero deja eso, hombre, vas a arruinar tu familia, te vas a dañar tú. ¿Y qué dicen muchos? Y yo le digo porque yo he escuchado personas, a mí me lo han comentado. Y dicen muchos, mire, si yo sé que lo que estoy haciendo está mal, si yo sé que esto no me va a llevar a nada bueno, pero ¿sabe qué? Dicen algunos, es que el problema es que yo no sé cómo dejarlo. ¿Cómo hago entonces para poder dejar esto? Le pregunto yo a usted, ¿es esa libertad para el ser humano? No, hombre, esa es esclavitud. Cuando usted ya se vuelve dependiente de una de esas conductas, significa que usted se ha vuelto esclavo de esas cosas. No, libre es aquel que puede determinar cómo debe actuar y que lo hace libremente y puede diferenciar claramente entre lo bueno y lo malo y escoge, oiga bien, sin temor y sin ninguna situación de dolor en su corazón, hacer lo que es correcto. Esa persona es libre. Por eso la Biblia dice que si el Hijo os libertare, entonces seremos verdaderamente libres. ¿Quién nos puede verdaderamente sacar de la esclavitud del pecado? Solo nuestro Señor Jesucristo. No hay otra medicina, no hay otra solución. Si hubiese habido otra solución para este problema del pecado, le pregunto yo, si hubiera habido otra solución, entonces ¿para qué vino Cristo?
Pero Cristo vino, pero Cristo murió en una cruz, derramó su sangre preciosa en esa cruz, resucitó al tercer día y al día de hoy Cristo se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para ser librados todavía nosotros hoy de esa fuerza del pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Hermano, no hay otra manera de salir de la esclavitud del pecado si no es a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde vamos a encontrar refugio, ahí es donde vamos a encontrar una verdadera solución a las cosas. A veces nos cuesta un poquito, ¿por qué? Porque a veces, hermano, nosotros decimos, ¿verdad? Yo quisiera dejar esto, yo ya no quisiera seguir en esta situación. Y decimos, pero no puedo. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto lo hemos intentado? Tomamos ya alguna decisión y hemos dicho, bueno, pase lo que pase, yo no vuelvo a hacer esto. Si usted ha tomado una decisión de esas alguna vez, usted sabe que pudo mantenerse durante un tiempo cumpliendo esa decisión que usted había tomado. Si después de un tiempo usted tuvo algo, debilidad, flaqueza, lo que sea, por ahí un tropiezo, levántese, vuelva a tomar la misma decisión y vuélvalo a intentar. Porque así como pudo pasar un día, por ejemplo, una persona apartada de ciertos vicios o de ciertas conductas o de ciertas cosas, de la misma manera puede pasar mucho tiempo más si Dios nos ayuda. Pero a veces el problema es que nos hemos encariñado con ese enemigo. Se ha vuelto tan conocido para nosotros que ya parece normal. En este caso, personas influenciadas por el pecado, dice acá, prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cuál libertad? Si los mismos que muchas veces enseñan sobre ciertas cosas enseñan mal, y no solo enseñan mal, sino que conducen a las personas a que se vuelvan esclavos de cosas quizás peores que las que antes hacían. Y dice la Biblia, búsquelo por favor, Josué capítulo 7, versículo 3. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar un poquito de las consecuencias del pecado. Ya vimos cómo actúa el pecado, cuáles son los métodos del pecado mismo y del enemigo para poder doblegar a las personas. ¿Cómo se presenta el pecado, hermanos? Dijimos que se presenta atractivo. ¿De qué se aprovecha? De las debilidades humanas. ¿Y de qué más? De argumentos o filosofías que nos pueden hacer llegar a nosotros a pensar de que aquellas cosas que no son correctas a la ley de Dios o a los ojos de Dios son normales y son humanamente y moralmente aceptables. Entonces se presenta de esa manera. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Decíamos hace un momento, usted, y respóndame usted esta pregunta, ¿quiénes necesitan vencer algún obstáculo este día? ¡Ey, qué chévere! Casi nadie. Le voy a preguntar otra vez, ¿quiénes tienen problemas hoy? Entonces necesitan vencer algo, ¿verdad? Le voy a preguntar algo, ¿cómo cree que vamos a alcanzar la victoria? De la mano con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora le pregunto yo, si de una mano me agarro del Señor Jesús y de la otra me agarro del pecado, ¿caminaremos para el mismo lado? Jesús y el pecado, ¿cómo son? Totalmente opuestos, ¿verdad? Totalmente contrarios. Quiere decir entonces que para que avancemos en una dirección, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que soltar la fuerza que nos jala hacia la otra dirección. Y en este caso, evidentemente, espero yo que usted suelte el lado de donde lo está jalando el pecado y se vaya para el lado donde Cristo lo quiere llevar. Porque allí va a encontrar victoria. Hay cosas que a veces parecen, hermanos, tan pequeñas, que nosotros decimos, no hombre, si no es para tanto. ¿Y qué va a pasar? Pues si apenas una vez, dicen algunos, ¿verdad? Si solo esta vez, si solo es por probar, nada más. Es que no me quiero morir ignorando tal cosa, ¿verdad? Y entonces vamos a probar esta vez a ver qué sucede. Yo no creo que Dios sea tan cuadrado, dicen algunos, ¿verdad? Y que no me vaya a perdonar por esta única vez. Hermano, hace un momento yo les decía, en la Biblia hay tan grandes promesas para nosotros. Hay tan grandes oportunidades de aprovechar el poder de Dios en esta vida para poder hacer cosas verdaderamente grandes para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, anunciándoles el reino de Dios.
Pero hay muchas cosas que podemos hacer y por cosas muy pequeñas a veces nos estamos perdiendo de bendiciones muy grandes. En este caso, ¿se acuerdan ustedes? Quiero nada más recordarles un poquito del libro de Josué. ¿Cuáles son las promesas que Dios le había dado a Josué cuando iban a cruzar el río Jordán? Ustedes se acuerdan que el Señor le dijo: levántate y levanta este pueblo y crucen ese Jordán, porque ustedes van a ir a conquistar, y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. ¿Verdad que esas son promesas que le dieron a Josué? Pero fíjese que Josué cruzó el Jordán con esas promesas. Llegó y venció cuando comenzó las primeras batallas. Venció muy bien. Pero de repente llegó a esta ciudad que se llama Jai, que es de donde estamos hablando en este momento, y dice, oiga lo que dice la Biblia, Josué 7:3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Mire, habían tenido victorias muy grandes. Pueblos mucho más grandes que ese pueblo de Jai, al grado que cuando Josué manda los espías, ellos van y ven y dicen: no hombre, estos de Jai no van a ser ni testigos de lo que va a pasar aquí. Si vencimos en Jericó, ¿cómo no vamos a vencer en Jai? Por supuesto que vamos a vencer. Hay cosas, hermanos, pequeñas en la vida, que cuando nosotros nos desconectamos de Dios por el pecado, ya no podemos vencer. ¿Y sabe qué viene? Entonces viene la frustración. Y entonces dice usted: ¿y dónde está mi Dios? ¿Y qué fue lo que pasó? Y que no me habían dicho que en Cristo somos más que vencedores. Y que no me dijeron que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo ahorita una calentura tengo y le pido a Dios y no me la quita. ¿Qué estará pasando conmigo? Si antes yo oré, puede decir alguien, oré y una persona se sanó de cáncer. Y hoy que yo necesito apenas el uñero aquí, el Señor no me hace nada. ¿Y qué estará pasando? Entonces hay que revisar si vamos de la mano con Cristo y si llevamos a otro de la mano por ahí. ¿Por qué? Porque vea usted, aquí le dicen: no fatigues al pueblo, son poquitos, vamos a ganar, no hay ningún problema. Pero entonces dice el versículo 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Yo le pregunto, ¿quién falló? ¿Será que las promesas de Dios no son verdaderas? Claro que las promesas de Dios son verdaderas, pero hay una situación que a veces a nosotros se nos olvida. Para vencer tenemos que obedecer. Para vencer tenemos que tomar en cuenta a Dios. Para vencer tenemos que hacer exactamente como Dios dice y no como yo pienso. ¿Qué le pasó? Se fue Josué y se tiró al piso y comenzó a llorar y comenzó a decir: Señor, ¿y qué pasó con las promesas? Y viene el Señor y ¿qué le dijo a Josué? Josué le dijo: ¿y por qué estás así? Levántate, por favor, deja de estar con cosas, ¿verdad? Deja de estar ahí rasgando tus vestidos. Deja de estar tirándote cosas encima. No, levántate. ¿Por qué? Porque tienes un problema y perdiste la capacidad de vencer porque alguien se salió de mis instrucciones. Ustedes conocen la historia. Fue y encontró que una persona había tomado de los tesoros que no debían tocar. Y entonces, ¿qué era eso? Ir en contra de lo que Dios había mandado. Y al infectar, digamos así, de pecado esa situación, ¿qué sucede al final? ¿Cuál es el resultado, hermano? Derrota. Habían vencido en Jericó, los muros se cayeron. Era una ciudad grande, fortificada. Para ese tiempo y para los mismos de Jericó quizás hasta inexpugnable podían ellos considerarse. O sea que no podían ser derrotados ahí. Y sin embargo Dios les dio la victoria. Óigame, una muy grande victoria. Y luego vienen y cuando tienen un problema más pequeño son derrotados. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa, y se lo quiero repetir una vez más, cuando desobedecemos, pecamos. Y cuando pecamos, perdemos la capacidad de victoria que Dios nos ha dado. Dios no falla. Dios lo que ha prometido es cierto. Pero acuérdese usted
que a Josué le dijeron también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Pero Dios dio una instrucción y vino alguien que creyó que podía hacer las cosas a su manera e hizo lo que era incorrecto a los ojos de Dios, provocando, oiga bien en este caso, una cosa tan insignificante. ¿Quién pudiera decir, mire, pero ¿no cree usted que es exagerado que no me pueda llevar una pieza de oro? Si mire cuánto ha quedado tirado por ahí. Y no me puedo llevar la cobija que me encontré por ahí. No, hombre, mire, si tal vez me sirve, aunque sea para cubrirme un ratito, ¿verdad? Tal vez hace frío. Yo no creo que Dios sea tan así, ¿verdad? Hermano, fueron derrotados. Y no solo eso, 36 personas murieron porque a alguien se le ocurrió ver como cosa liviana el desobedecer a Dios. Si usted y yo queremos vencer, recuerde por favor que es en obediencia como nosotros vamos a poder vencer. No es como nosotros nos hayamos imaginado, es como Dios dice. El pecado no es algo con lo que usted y yo podamos jugar y salir al final victoriosos. Eso es como lo que la misma Biblia dice. ¿Tomará alguien brasas o fuego en sus bolsas y no se va a quemar? Por supuesto que no. Nos vamos a quemar. Y si jugamos con el pecado y no tratamos de alguna manera de desecharlo de nuestras vidas, nos va a producir terribles decepciones. El corazón del pueblo, dice aquí, se hizo como agua. ¿Qué significa, hermano? Mire, y aquella fuerza y aquel ímpetu, vamos a ir a conquistar. ¿A dónde había quedado ya? ¿Cree usted que después de eso el pueblo estaba tan deseoso de levantarse y de ir a la siguiente batalla? No. ¿Por qué? Porque comenzó a entrar otra situación. ¿Cuál era? La duda. Comenzaron a decir, bueno, ¿y entonces qué pasó? Una vez se erradicó el problema, arreglaron la situación que estaba mala y el pueblo de Israel volvió a tener la capacidad de vencer, volvió a ser un pueblo victorioso y siguió la conquista. Hermano, ¿en qué área de la conquista de nuestras propias vidas nos hemos quedado nosotros? ¿Hasta dónde hemos logrado llegar nosotros conquistando y cumpliendo todas aquellas cosas que en la vida nosotros habíamos deseado hacer de la mano con Dios? Pregúntese, porque si se ha quedado estancado, por algo debe ser. Hay que revisar por qué nos hemos quedado estancados. Arreglemos lo que haya que arreglar y siga, porque adelante hay terreno para conquistar y victorias para cada uno de nosotros. Fíjese usted que cuando uno comienza con un pecado, el pecado es progresivo. El pecado no es algo que simplemente hace una cosa y se quedó hasta ahí. El pecado comienza a crecer y un pecado conduce a otro y el otro a otro, de tal manera que se hace una cosa tremendamente grande si nosotros no lo detenemos a tiempo. Le voy a poner 2 ejemplos nada más y solo se los menciono porque usted ya los conoce. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Verdad que desgració su vida? ¿Verdad que el reino no fue como era antes, el reino de Israel? ¿Verdad que su familia perdió la paz? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque por un momento David no hizo lo que tenía que hacer y estuvo en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado también. Tomó una decisión y las consecuencias para David fueron terribles. Le pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué hizo Sansón? ¿Qué capacidades tenía Sansón? Era un tipo difícil de controlar. Era un vencedor. Traía un propósito de parte de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando a él se le ocurrió decir, no me interesa el propósito de Dios? Yo tengo mi propia ley, yo voy a vivir como yo quiero. No debería meterme con mujeres de otro pueblo, pero de todos modos, aquellas son las que a mí me gustan, dijo Sansón, así es que yo voy para allá, ¿verdad? Y se fue para allá. No debo tocar un animal muerto, pero como tengo hambre y ahí está la miel, pues vamos a ir a agarrar de la miel del león muerto que estaba ahí. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Ok, y comenzó Sansón a vivir una vida apartada de la voluntad de Dios. Ahora le pregunto yo, ¿y Sansón, hermanos, cómo terminó? ¿Qué hizo el pecado? ¿Solo lo destruyó a él, terminando ciego,
terminando esclavizado como bestia de carga, dice la Biblia. No, le causó un gran dolor a sus padres. ¿Usted cree que los padres de Sansón no sufrían cuando veían a su hijo en la condición que estaba? Ahora le pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué hubo tanto dolor? ¿Por qué hubo tanta frustración? ¿Por qué hubo tanto fracaso en esas situaciones? Por una razón simple, porque se vio el pecado como algo con lo que se podía vivir y con lo que se podía al final salir adelante. Le tengo una noticia solo para refrescársela. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, dice la Biblia, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Decisiones que nosotros debemos tomar. Ahora bien, finalizamos con esto. ¿Cuál es la solución a todo esto? Sencillo, entréguese a Cristo. ¿Pero de qué manera? Completa. Vamos a aguas profundas con el Señor. No nos quedemos en la orilla. No seamos personas que escuchamos la palabra nada más. Hay personas que les encanta, les gusta escuchar la palabra y dicen qué bonita la palabra. A mí me gusta porque yo aprendo, dicen algunos. Pero la pregunta es, hermano, usted le oye la palabra y le gusta, pero la gran pregunta es, ¿usted la practica? Porque si usted la oye y le gusta, está bien. Pero las bendiciones más grandes y las soluciones a los más grandes problemas no están solo escuchando la palabra, están escuchando la palabra y poniendo en práctica esa palabra en nuestras vidas. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es eso, hermano? Esa es una entrega total. Esa es una entrega en la que usted dice, mire, si es que yo ya no tengo voluntad como ser humano, hombre, si lo que ahora yo voy a hacer en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿qué es eso? Yo lo vivo bajo la guía y la dirección de Cristo y haré todo lo que Cristo me diga porque he reconocido que la paga del pecado es muerte, que la frustración, el dolor, el fracaso y todas esas cosas que han agobiado la vida de las personas durante toda la historia han sido a causa del pecado que entró en este mundo, que trajo la muerte, que trajo el dolor y que trajo toda desgracia aquí. La gente a veces se pregunta, mire, ¿por qué tanta desgracia en el mundo? Y si Dios existe, ¿dónde está Dios? Hermano, Dios es santo y está en su trono. Y si hoy hay consecuencias y si la naturaleza, como algunos decimos, está un poco loca, y si la sociedad misma también está un poquito loca y le están llamando bueno a lo que Dios le llama malo, ¿por qué cree que es? Porque el pecado ha llegado a perturbar aún la manera de pensar de las personas, aún a distorsionar el equilibrio perfecto que Dios dejó en la naturaleza. Dios no tiene la culpa de las desgracias que hay en el mundo, la culpa la tiene el pecado. Y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros, porque no hemos querido de alguna manera decirle, pecado, hasta aquí llegaste, yo soy de Cristo, vivo para Cristo y al pecado yo estoy muerto el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué estamos hablando? Ninguna condenación, ninguna consecuencia. Todo ese dolor del que estamos hablando, todo ese fracaso, toda esa frustración no va a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y sabe qué? Nosotros ya no tenemos obligación de ser esclavos del pecado, porque Cristo a nosotros nos hizo libres. Y acá el versículo 2 de Romanos 8 nos da una lectura muy bonita. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga esto, me ha liberado del pecado y de la muerte. ¿Por qué puedo yo someterme al pecado si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte? Y se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, decía, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque con la mente quiero servir a la ley de Dios, decía, pero descubro que en mis miembros hay una ley
que es fuerte y que me somete. Y él le llamaba la ley del pecado. Y entonces dicen algunos, mire, si ni Pablo podía, pero Pablo mismo escribió esto que está aquí, justo después de que termina Romanos capítulo 7, donde él describe eso, y nos da aquí la clave para poder vivir libres de la esclavitud del pecado. ¿Y qué es eso? Viva por el Espíritu y usted podrá ser libre de todas las contaminaciones del pecado y de toda la esclavitud que el pecado produce en la vida de las personas. Crezca en el Señor, métase a aguas profundas. En la segunda epístola de Pedro, esto solo se los menciono porque el tiempo se nos acabó, dice la Biblia que nosotros debemos poner toda diligencia. ¿Para qué? Para que a nuestra fe le agreguemos virtud, a nuestra virtud le agreguemos conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Ahí lo leen ustedes, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 en adelante. Ahí está, ¿qué es eso? Es una escalera de crecimiento para el cristiano. Y cuando usted practica eso, dice segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Somos hijos de Dios, hermanos? Procure hacerlo firme. Tome la decisión y diga, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Le pregunto, ¿hay solución o no hay solución? ¿A dónde está la solución? En Cristo Jesús. Vamos de la mano con el Señor y vamos a poder vencer. Démosle al Señor un fuerte aplauso, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu inmenso amor, bondad y misericordia. Te suplicamos, mi Dios, en esta hora que nos ayudes y nos fortalezcas en la fe, para que podamos vivir para tu gloria. Pero también queremos suplicarte en esta hora por las almas de aquellos que todavía no te conocen. Si hay alguien hoy en este lugar que todavía no conoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, queremos invitarle hoy para que pueda ser libre de esa ley del pecado, para que pueda ser libre de la muerte y para que su nombre pueda ser esta misma noche escrito en el libro de la vida, del cual nunca será borrado. Jesús es victoria, Jesús es bendición y hoy quiere darte el más grande de todos los regalos, la salvación y la vida eterna. Mientras hacemos el llamado, cantamos brevemente al Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Padre, gracias te damos por todo lo que nos has enseñado, por todas las bendiciones que has traído a nuestra vida. Te suplicamos en esta hora, mi Dios, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que quites cualquier obstáculo que pueda haber en el camino. Y si hay enemigos que se hayan levantado contra tus hijos o contra tu iglesia, en el nombre de Jesús, sean quitados de en medio. Llévanos con bien y bendícenos con abundancia, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.